Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucionfinal.oficial, que es nuestra nueva cuenta, correo electrónico solucionfinal.tv@gmail.com. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv o a través de cualquiera de las plataformas digitales. Igual quiero invitarlos a que revisen nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante, no solo para abogados, sino también para la colectividad en general. Se trata del rol del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados en el ejercicio de la abogacía moderna. Para ello llegamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio, ¿puede por favor explicar cuál es el procedimiento a seguir para realizar una denuncia en el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados? Luisa, gracias. En Venezuela, el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados es un organismo autónomo que tiene por finalidad velar por el correcto cumplimiento de las normas éticas y de los deberes de los abogados en el ejercicio profesional. Esos deberes encuadrados dentro de lo que establece la ley de abogados y el código de ética profesional. La ley prevé un procedimiento para que un abogado o cualquier persona de la colectividad pueda intentar una denuncia en contra de un abogado ante un tribunal disciplinario. Ese procedimiento establece una fase de recepción de denuncia, una fase de sustanciación y una fase de decisión. Una vez revisado la causa, declaré con lugar ese procedimiento, pues las sanciones pueden ser o amonestaciones o inclusive la suspensión temporal en el ejercicio profesional. Y dentro de las denuncias más comunes que se hacen en contra de los abogados es, en algunas ocasiones, por cobros excesivos en los honorarios profesionales, o otro es el abandono injustificados en el trámite de las causas que le ha sido encomendada el abogado. Por eso es que es tan importante que los abogados aprendamos la importancia de suscribir contratos de prestaciones de servicio de forma escrita, porque en muchas ocasiones esas diferencias que se obedecen entre el cliente y el abogado se generan por falta de reglas claras. En Venezuela son pocos los colegios de abogados que hoy día cuentan con tribunal disciplinario. En el estado Lara contamos con un tribunal disciplinario que está en funcionamiento de hace mucho más de una década. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de una abogada que tiene muchísima experiencia en el área porque forma parte del tribunal disciplinario de un colegio de abogados de Venezuela. Ella nos va a explicar a través de su experiencia cuál es el procedimiento a seguir en caso de denuncia, cuáles son esas sanciones que se generan y también nos va a explicar cuáles son esas denuncias que se reciben con muchísima frecuencia en el tribunal disciplinario. Igual también nos dará, por supuesto, sus recomendaciones tanto para abogados como para la colectividad en general. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión. En el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la abogada Ruth Ron Navarrete. Ruth es abogada egresada de la Universidad Fermín Toro, abogada litigante, con alta experiencia en el área civil, mercantil, laboral y de familia. Trabajó en el sistema de justicia del Circuito Judicial del Estado Lara como juez de retazo y es parte integrante de la directiva del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Lara desde año 2017. Bienvenida a la abogada Ruth Ron Navarrete a Solución Final. Buenas noches, Lirio. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento bastante alegre que vengamos a tocar este tema en tu programa, que es un referente para todos los abogados y para la comunidad en general sobre el derecho actual. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación, Ruth. Muchos abogados y también la colectividad nos pidió
que hiciéramos un programa precisamente con alguien integrante del Tribunal Disciplinario. Pero para adentrarnos un poco en el tema, quisiera, Ruth, que nos explicaras un poco cuál es la función del Tribunal Disciplinario de un colegio de abogados. El Tribunal Disciplinario viene siendo un órgano interinstitucional que va a sancionar a los abogados que salgan de la conducta que deben tener según el Código de Ética. Nosotros somos referentes, los abogados somos referentes en la comunidad de nuestra actuación. Debemos dar el ejemplo a la comunidad cómo nos debemos comportar. Cuando un abogado no está dentro de esos cánones de comportamiento, es en el tribunal disciplinario donde se le hace un procedimiento sancionatorio y se lleva a juicio para poder de alguna manera contener a aquellos abogados que estén fuera del contexto del Código de Ética. ¿Cuál es ese procedimiento, Ruth, que debe seguir cualquier persona que quisiera solicitar una investigación en el Tribunal Disciplinario de Colegio de Abogados? Nosotros tenemos dos tipos de procedimientos que al final se unen, que es el procedimiento primero por denuncia. Va el abogado a denunciar a otro abogado. Puede suceder diferencias de criterio en el comportamiento del ejercicio de la profesión. Un abogado no se comportó como se tenía que comportar y el abogado puede abrir ese procedimiento. La colectividad también puede denunciar al abogado que por uno u otra causa no le haya llenado las expectativas, no a nivel de resultados. Nosotros no somos órganos de resultados, sino de trámite. Y también una denuncia que sea oficio. Nosotros estamos también abriendo procedimientos cuando la denuncia puede ser por alguna persona o algún abogado que esté dentro del procedimiento, ser el denunciante. Entonces el tribunal puede abrir un procedimiento por oficio. Incluso los tribunales jurisdiccionales denuncian a los abogados que tienen un comportamiento fuera dentro de los tribunales y esos procedimientos se llevan también de oficio. Ok. Ese procedimiento que tú acabas de decir, que son como de dos vertientes, uno de oficio, que puede hacer un tribunal. ¿Cuál es el parámetro que usa un juez para solicitar que se le abra a un abogado una investigación? Porque eso también podría prestarse a una sensación de parcialidad. En el caso de los jueces, cuando denuncian a un abogado, nosotros, el tribunal, hacemos una inspección de la causa, expediente como tal, donde exactamente el abogado cometió abrupto, cometió una conducta antiética o una conducta inmoral contra la magistratura del juez, contra la solemnidad del acto. Nos damos cuenta que muchas veces el juez denuncia solo porque el abogado está haciendo el trabajo que tiene que hacer, que es abogar y defender. Ese tipo de denuncia no, sencillamente la admitimos, hacemos la negociación, la averiguación y concordamos que no hay lugar para abrir un procedimiento y es archivada, no tiene ningún tipo de efecto abogado. Claro, porque me preocupa eso, porque tú sabes, nosotros que somos abogados litigantes en muchas oportunidades, y eso se ha hecho costumbre en muchos tribunales, de años para acá, que si el abogado es un buen abogado y increpa para solicitar derecho a foro de su cliente, entonces el juez, en una manera de un abuso de poder, pudiera hacer eso. Entonces debemos estar tranquilos los abogados que ese procedimiento me parece muy ajustado a derecho. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que hace un ciudadano normal para denunciar a un abogado en el colegio de abogados? ¿Qué debe hacer? Hace una denuncia por escrito, puede ser manuscrita, puede ser en computadora. Okay. No necesariamente tiene que llevar un abogado que lo asista, puede hacerlo personalmente, máximo 3 folios, porque tampoco queremos algo tan extenso, que lleve algún medio de prueba que haga, tenga un indicio que uno diga, bueno, mira, sí, el abogado cometió un hecho inmoral o antiético y él se tiene que dirigir a la sede social del Colegio de Abogados que queda en la Avenida de los Abogados.
en la parte de atrás y en el segundo piso queda el tribunal, en la sede física del tribunal disciplinario. Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Allí hay un personal que los va a atender, que es la señora Zulay, que tiene 48 años en ese cargo, y la alguacil, que es la doctora Catherine Roa. Okay. Usted presenta la denuncia, a los 3 días tiene que ratificarla. ¿Por qué? Porque muchas veces antes de, cuando usted introduce la denuncia, puede llegar a un acuerdo con su abogado. Claro. Y no, si no la ratifica, nosotros quedamos con que no ha sido presentada. Luego se pasa a un abogado sustanciador, que es diferente a la junta directiva. Tenemos aproximadamente 8 abogados sustanciadores, se hace tipo sorteo, no es necesariamente siempre el mismo abogado. El abogado sustanciador, ¿qué va a hacer? Va a hacer toda la fase de averiguación. Va a entrevistar primeramente al abogado, porque nosotros tenemos que dar el beneficio de la duda al abogado. No somos un tribunal inquisidor, claro. Somos un tribunal para resguardar la ética del abogado. Se entrevista primero al abogado, se entrevista también a la persona denunciante, se hace una inspección en este caso, si son judiciales las actuaciones del expediente, podemos llamar algún tipo de, cuando nosotros tenemos vaciado de un teléfono, hacer informes para que ayude el 6CPC con vaciado del teléfono, cuando son esas pruebas, o informes a los para ver si llegó la transferencia que supuestamente le hizo al abogado. Cuando es una PV que no ha sido pagada, se hace un informe, se hace un oficio al SAREN, todo completa, y después ese abogado sustanciador define si hay un lugar a que se le a un juicio a ese abogado. Si el abogado sustanciador dice que sí hay lugar para que se le abra el juicio, se pasa a un fiscal. Ese fiscal va a hacer una averiguación totalmente independiente. Va a volver a llamar al abogado, va a volver a llamar al denunciante, y en todo esto, este cúmulo de pruebas, es el fiscal que va a decir qué tipo, primero, si reafirma lo que dijo el sustanciador, y segundo, qué tipo de sanción debería tener ese abogado por el hecho que cometió. Entonces, si el fiscal considera que si hay elementos, ¿qué pasa luego? Se hace una reunión junta directiva, se evalúa todo el procedimiento sustanciador, lo que está diciendo el fiscal, y si nosotros, la junta directiva, considera que todo el procedimiento cumple a cabalidad con las formalidades, ponemos una fecha de juicio. Es un juicio oral y público, donde el denunciante va a ser representado por el fiscal, pero también puede traer un abogado que va a ser como un abogado que lo va a asistir. Y el denunciado puede también traer un abogado o puede ser defendido por él mismo. En caso de que el abogado no se presente, el tribunal le proporcionará un defensor al lite. Llevada a cabo la audiencia oral y pública con todas las pruebas, con los testigos, que dura aproximadamente 45 minutos. En ese momento el tribunal se levanta y toma una decisión inmediata que tiene efectos de una vez contra el abogado, si ha sido exonerado o si ha sido sancionado. Ahora bien, Ruth, una vez que se decide la sanción, que vamos a hablar, lo vas a explicar un poco más adelante, ¿qué pasa con esa decisión? O sea, ¿esa decisión tiene apelación o esa decisión es la última instancia donde va un abogado en un caso que es denunciado? Aquí tengo que hablar de las sanciones, porque son dos tipos de sanciones: la suspensión del ejercicio y las amonestaciones. A su vez, la suspensión del ejercicio tiene gravedad. La suspensión del ejercicio por 1 año, por 6 meses y por 3 meses. Todas las sanciones que tienen que ver con la suspensión del ejercicio tienen apelación en el Tribunal Superior de la Federación de Abogados en Caracas. Ahora, las amonestaciones van por la gravedad: amonestación pública y amonestación privada. La amonestación pública es un cartel que se distribuye ante todos los organismos jurisdiccionales y notariales, registrales, para que todo el mundo sepa que ese abogado cometió una falta. La amonestación privada se dirige a una carpeta
que la única consecuencia que va a tener esa amonestación privada es que cuando ese abogado pida una certificación deontológica, nosotros no podemos dar fe que no ha tenido un procedimiento, sino que al contrario, tiene un procedimiento que consta en esa amonestación privada. Las amonestaciones no tienen apelación. Porque mucha gente se pregunta, pero si a un abogado le imponen una amonestación privada, no pasa nada. No, sí pasa, porque algún día vas a necesitar una certificación deontológica de un colegio de abogados. O sea, que es importante que la gente sepa si eso puede afectar pues la credibilidad y la honorabilidad de un abogado en ejercicio, como acabas de explicar tú. Claro, la reputación del abogado es el activo más preciado de un abogado. Así. Si tú tienes buena reputación, a ti te van a recomendar los clientes, vas a tener muchísimos más clientes porque la gente te va a asociar a una reputación intachable, proba, honesta, y eso te va a dar más ingresos. Pero si ya tú has tenido procedimientos sancionatorios, has sido sancionado por el tribunal disciplinario, eso repercute en ese activo que es precisamente la reputación del abogado. Claro. Y esa apelación en Caracas, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento ahí? Para que también quede claro eso. La persona que denunció paga, ¿verdad?, el envío de ese expediente a Caracas. Muchísimas veces nosotros podemos, si yo viajo a Caracas, lo puedo llevar yo, eso se lleva en un sobre cerrado y por allá lo tramita, se lleva al edificio del INPRE, donde funciona el Tribunal Superior. Allí está conformada una junta directiva que toma la decisión o de reafirmar nuestra decisión o sencillamente anularla. Funciona como un tribunal de segunda instancia idéntico. Para terminar esta primera parte que tenemos que hacer el primer corte, cada vez que un abogado es sancionado con una suspensión de 1 año, ya eso ha pasado por todas las instancias y por supuesto existen suficientes elementos para haberle impuesto esa sanción. Pues también es importante que, por eso hicimos este programa. Porque mucha gente puede pensar o piensa, no, vale, es que aquí en Barquisimeto todos somos amigos, pero es que tú me estás diciendo que también va a Caracas. Claro, claro, y sobre todo que la suspensión del ejercicio por 1 año, por 6 meses, por 3 meses, tiene apelación, pero tiene un lapso, como todas las apelaciones, de 5 días. Claro, si claro. tú, y muchos de los sancionados le ha pasado eso, si tú no estás pendiente en el momento de la publicación de la sentencia y te pasan los 5 días, ya eso es cosa juzgada. Claro, y la suspensión se manda para todo ente, incluyendo el testigo. Por eso es que cuando la gente la suspende no puede ingresar a la URDD porque llega ya por sistema esa suspensión, porque la primera persona, primer ente que nosotros notificar es al TCJ. En estos días estaba yo en el circuito judicial acá, en el penal, y me puse a revisar la cartelera y vi una abogada que está sancionada, está suspendida por 1 año. Entonces yo digo, nunca la había visto. Y aparte de eso, que eso realmente es un bochorno. O sea, yo considero que un abogado que lo suspende en el derecho profesional, eso es un bochorno porque la reputación no se recoge, como acabas tú de decir. Tenemos que hacer el primer corte en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online con la abogada Ruth Ron Navarrete acerca del rol del tribunal disciplinario en la abogacía moderna. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Recuerdo que conversamos con la abogada Ruth Ron Navarrete acerca de el rol del tribunal disciplinario en la abogacía moderna. Ruth, en el primer espacio, pues claramente y muy bien explicado cuál es el procedimiento para recurrir a un tribunal disciplinario. Ahora quiero que hablemos un poco acerca de otra realidad. ¿Cuáles son las denuncias más recurrentes que recibe el tribunal disciplinario en relación a esas malas praxis de los abogados? Gracias, Lidio. Mira, una de las denuncias que más recibimos es la promesa que le hacen los abogados, tanto en tiempo como en resultado a los clientes. Nosotros no podemos, y menos en Venezuela, sabemos la burocracia con que se maneja muchísima gente, prometer que en 30 días vamos a tener un divorcio
o en 45 días vamos a tener el registro de una empresa. Entonces, por allí llegan muchísimas denuncias, pero tenemos también que acotar que la práctica de no hacer un contrato de servicio es lo que realmente está dañando el gremio. Nosotros como personas que estamos capacitadas para hacer un contrato y como administradores de justicia, porque también somos administradores de justicia, tenemos que saber que un contrato de servicio es lo que va a regular los hechos, deberes y todo lo que tengamos que ver con el cliente, cuánto le vamos a cobrar, en qué fase, cuál va a ser la comunicación. Yo cuando doy los talleres de ontología jurídica, siempre tenemos que establecer, pero de forma muy precisa, qué es lo que nosotros vamos a hacer, nuestro honorario, pero nunca puede mucho menos un resultado. Sobre todo cuando el abogado no pasa un informe o le falta la comunicación que tiene que haber entre el abogado y el cliente. Normalmente yo le digo a los muchachos en la universidad, eso debería ser semanal, un escrito por correo electrónico que te queda con, de que doctor, mire qué pasó, fui a los tribunales, no hay despacho, fui a los tribunales, pasó esto, fui a los tribunales y aquello, conciso. Eso es lo que te va a permitir mañana pasado que si te denuncian, tú puedas demostrar primero lo que hiciste, porque es que nosotros podemos ir 100 veces a un tribunal y no tener, porque resulta que ese tribunal no tiene despacho o no han trabajado la causa, pero eso escapa de la voluntad del abogado. Igual tú puedes cobrar por esa visita. Entonces, siempre tenemos que enfocarnos en esa comunicación con el cliente. La denuncia que más nos llega es es una como, no de abogados, vamos a decirlo así, de vieja data. No, yo creo que esos abogados están tan familiarizados con la ética, con la solemnidad que tiene que haber entre el ejercicio de la profesión y su conducta, que esos abogados muy pocas veces son denunciados. Y los nuevos tampoco, porque ellos salen con ese ímpetu de justicia, de querer hacer las cosas. Muy pocos abogados jóvenes son denunciados. La mayoría está en la juventud y los que tienen más experiencia. ¿Por qué? Porque es un abogado que ya ha ejercido y tiene malas prácticas. Prometer cosas, decir que conoce al juez, que conoce al secretario, que yo tengo influencia, y eso no es ético. No es, primero porque es una competencia desleal. Nosotros no podemos hacer publicidad cuasi comercial, porque nos debemos a un gremio que tiene que ver con la sociedad, con el beneficio social. Usted no ve una iglesia diciendo, mira que hay 2x1 en los sacramentos. O un médico, de hecho los médicos estaban un poquito relajados con esa publicidad y ya los metieron en botón. No podemos caer en la comercialidad de la profesión, porque aquí hay muchos factores. Usted agarra un caso donde de su buena práctica y de su buen oficio depende de que ese señor vaya a Uribana, de que ese señor se quede con su familia, de que esa gente recupere su casa, de que esa persona recupere su dinero, y usted no puede andar haciendo publicidad engañosa de que yo prometo, yo hago, yo soy express. Esa palabra express, eso tenemos que erradicarla. Divorcio express, apostillas express, no. Nosotros no somos una tienda que la gente vaya a comprar un 2x1, ni una rebaja. Es más, mientras más antiética es la publicidad, menos reputación tiene el abogado. Los buenos abogados, la publicidad que hacen es por estos medios de live, más bien académicos. Los buenos abogados son académicos y eso lo hacen en las redes sociales. No se ponen a bailar, no se ponen a disfrazarse, no hacen ese tipo de publicidad. Y bueno, entre todas las denuncias, el hecho de que el abogado cobre adelantado y después no haga el trabajo, la que más se repite. Entonces yo siempre le digo a los, mira, es preferible, y eso es el tribunal, devolver el dinero. Ese es justificado. No te puedes hacer porque tú nunca me diste la partida de nacimiento. Eso escapa a la voluntad del abogado.
pero puedes ir hasta el tribunal y devolver el dinero, hacer un convenio de pago inclusive. Y eso lo hacemos mediante el tribunal donde queda todo en acta, porque si después el cliente quiere denunciarte a un ministerio público, tú puedes llevar esa acta donde dice que tú cumpliste con devolverle el dinero, cumpliste con todo lo que le prometiste. Es muy común que un abogado cobre y no haga nada en el caso, porque también, o sea, devolver el dinero lo devolverías si no hiciste nada en favor de un cliente. O sea, pero hay casos donde un abogado cobra y no hace nada. Hay casos, lamentándolo mucho, hay casos. Realmente nosotros manejamos de denuncia es el 1 o el 2% de 20,000 abogados, sacándole de las estadísticas, todo el que se ha ido, todos los que han muerto, pero nosotros en el estado Lara registrados somos entre 20,000, 25,000 abogados. Tenemos aproximadamente 50 denuncias. O sea, que realmente el porcentaje es muy poco, pero esos son los que más hacen ruido y dañan el patrimonio moral del ejercicio que nosotros tanto queremos, del ejercicio que tanto defendemos, que es la abogacía. Entonces, por eso siempre estamos dispuestos a llevar a esos abogados que dañan el patrimonio moral de todos a juicio para que modifiquen esa conducta. Esas sentencias que se emanan del Tribunal Disciplinario tienen fuerza de ley en todos los institutos. O sea, son siempre respetadas por los institutos donde llegan. Por ejemplo, un abogado es sancionado y tiene un caso en el INTI. ¿El INTI hace caso absoluto de esa suspensión o se hacen de la vista gorda? No, sí, hacen caso, no lo dejan litigar. De hecho, una de las grandes dificultades que tenemos ahorita es que cuando sancionamos a un abogado y le suspendemos el ejercicio, luego para que lo dejen litigar, nos van y nos piden oficio, que le mandemos oficio al Tribunal Supremo, al INTI, tenemos que darle constancia de que ya puede renovar su ejercicio, porque es como ellos siguen, como eso tiene una fecha, de qué año a qué año, de qué fecha a tal fecha es la suspensión, pero a veces quedan los sistemas así, porque no pueden ejercer. Eso es una de las cosas más dificultosas que tenemos ahorita en el tribunal para poder sacar a la gente que ha sido suspendida. Claro, el deber ser es que eso también fuera rápido, pero yo te voy a decir una cosa, ya un abogado que llegue a una suspensión, de verdad que es que tienen que haber pasado muchas cosas, mucha tela que cortar, porque yo creo que yo en mis 30 y pico de años que tengo de graduada abogada, más de la mitad de mi vida litigando, yo creo que he visto dos abogados que han suspendido. Quiere decir entonces que de verdad que para llegar a ese paso tiene que ser la cosa bastante grave. O sea, no vamos tampoco que aquí a hacernos de la idea. Nosotros en el tribunal, en los 7 años, estamos del 2017, 9 años ya tenemos. Hemos suspendido 6 abogados nada más. 6 abogados con suspensión del ejercicio. Y hay uno que le suspendimos y no tuvo necesidad de cumplirlo porque fue en la pandemia. Ese tuvo suerte. Tuvo mucha suerte, tuvo muchísima suerte. Que de paso sea en ese caso, ha debido la suspensión empezar a operar una vez, empezar otra vez el sistema de justicia. Bueno, pero si la persona el abogado que fue suspendido es una persona inteligente, pues no debe cometer más nunca eso. Ruth, otra pregunta que es muy frecuente. ¿Las sanciones que ejerce el Tribunal Disciplinario no impide que cualquier afectado pueda ir al Ministerio Público también a denunciar eso? No, de hecho, nosotros trabajamos de la mano del Ministerio Público. Cuando es un delito que escapa, que inclusive es de orden público y escapa ya de las manos del tribunal, porque nosotros podemos hacer mesas de diálogo. Antes de llegar a juicio, nosotros hacemos todo lo que son los métodos alternativos de resolución de conflictos. Tribunal de arbitraje, mesas de diálogo, conciliaciones, tratamos de que la persona reconozca que no ha cumplido y devuelva el dinero. O sea, hacemos todo. Para que tú llegues a juicio en el tribunal es porque te negaste a hacer cualquier cosa para reivindicar a ese cliente. Entonces, en caso de que la denuncia es de orden público y tenga ritual, o sea, se esté cometiendo un delito, nosotros le pasamos la denuncia
paralelamente al tribunal, al Ministerio Público, para que ellos vean la parte penal y nosotros la parte disciplinaria. Ah, qué Pocas bueno. veces se ha hecho, pero sí hemos hecho eso. Igual el Ministerio Público nos ha pedido, el Ministerio Público a veces nos manda oficios donde nos pide que si ese abogado ha sido sancionado, si tiene un procedimiento abierto y que le mandemos copia certificada de los expedientes en el caso de que haya sido denunciado por allá también. O sea, que Sí importante, pasa. por eso es que este programa era importante hacerlo, porque mucha gente puede pensar que si van al tribunal disciplinario, pues no irían, no podrían ir luego a un ministerio público, pues a denunciar casos mucho más graves, porque de repente una estafa o sea, tiene connotaciones de delito que no podrían tener de repente un mal proceder de un abogado con un cliente. Pues también tenemos que decir aquí, porque te tengo que preguntar antes de ir al próximo corte, que también habrán denuncias que son infundadas, Ruth, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros cuando hacemos la denuncia, nosotros admitimos el 99% de las denuncias. ¿Por qué? ¿Cuáles son las que no admitimos? Las que por la forma de narrar la circunstancia es de tipo personal. No que un adulterio de un abogado o un abogado que no ha querido pagar un apartamento. Nosotros no podemos hacer un procedimiento por ese tipo de acciones porque si no, imagínate, se nos inunda todo el tribunal haciendo procedimientos por conductas personales del abogado. Nosotros nos enfocamos la conducta en el ejercicio de la profesión. ¿Qué Así. hiciste cuando estabas ejerciendo? Entonces, cuando llega una denuncia infundada, nosotros la leemos, admitimos cuando le llama al abogado, porque el primer acto que se hace en ese procedimiento es llamar a la entrevista con el sustanciador y le dice, mira, no, yo tengo aquí el contrato de servicio, le hice el trabajo, aquí está el trabajo, todo se lo comuniqué y realmente el problema que tiene la cliente es que yo le cobré y ella ahora no me quiere pagar. O yo le cobré y ella dice que es mucho. Yo le digo, nosotros no tenemos ningún tipo de facultad para poner el monto de los honorarios de los abogados, a menos que sea por debajo del mínimo. Ahí sí. Porque hay un reglamento de honorarios mínimos. Tú no puedes poner en tu publicidad consultas gratis, porque el reglamento de honorario mínimo dice que es mínimo $20 la hora. Claro. Entonces, cuando son por debajo del reglamento de honorarios mínimos, sí tenemos facultad, pero por encima es lo que usted cuadró con el cliente, Claro. sencillamente, por todo su currículum. Pues. Y no tocamos, claro, nos va a faltar tiempo, pero en el próximo espacio quiero tocar eso antes que nos vayamos a terminar el programa de los honorarios mínimos. Porque también en muchas oportunidades, Ruth, los clientes se molestan porque, por ejemplo, el abogado cobra una consulta. Pero usted me va a cobrar, pero es que existe un reglamento de honorarios mínimos que muchos abogados no lo toman en cuenta. Pero vamos a hablar ahora de eso. Otra parte es de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio continuamos hablando con la abogada Ruth Ron acerca de el rol del tribunal disciplinario en la abogacía moderna. Ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online con la abogada Ruth Ron acerca del rol del tribunal disciplinario en la abogacía moderna. Hemos llegado, mi querida Ruth, a los minutos finales. Pero antes de concluir el programa y antes que tú des tus consideraciones finales, me gustaría aclarar un poco acerca de los honorarios mínimos de abogados. Porque a veces siento, Ruth, que ni el abogado está claro y mucho menos la colectividad. Cuenta un poco acerca de esos honorarios mínimos. Bueno, te hizo ese reglamento en el año 2020, noviembre del 2020, han pasado ya 6 años. Claro. Se hizo en dólares. Muchas veces me dicen, yo tengo aquí un reglamento, doctora, pero aquí dice que los montos no son lo que usted me dice. Yo le digo, ve arriba para que te fijes que no es de la federación, sino que hay escritorios jurídicos que le ponen el logo arriba y ellos hacen su propio baremo, que no está mal, pero que no es el reglamento de honorarios mínimos, es el que la faculta la federación, o sea, el que hizo la federación. Entonces, dentro del reglamento de honorario mínimo, tenemos que las consultas y los procedimientos judiciales tienen unos precios, los procedimientos extrajudiciales tienen otros precios, las asesorías, no es lo mismo ser representante que ser asesor o asistir a un cliente que
pero todos esos montos, que como su nombre es el mínimo. Claro. Una persona que tiene 3 años de graduado, que tiene una reputación intachable, que tiene una cartera de clientes, no va a cobrar lo que dice allí, va a cobrar según su currículum, su experiencia. Entonces, muchas veces los abogados creen que están cobrando muy caro porque están cobrando por fuera de lo que dice el reglamento. No, es tu experiencia la que te va a indicar qué es lo que tú puedes cobrar en un asunto. Incluso hay abogados que me llaman, doctor, no puedo cobrar por un título supletorio. Yo digo, dependiendo si es el supletorio del Hotel Girara o si es el título supletorio de una edificación en Pavia. Tenemos que estudiar el cliente, el código de ética habla de 23 ítems que tienes que tomar en cuenta. La solvencia del cliente, lo rápido que lo quiere, importancia para que lo quiere, que vas a invertir en ese trabajo, todo tu currículum, tu posgrado, tus especialidades, todo eso te va a dar una cifra, que es la que tú le vas a proporcionar al cliente. Nosotros tenemos abogados de todo tipo, abogados que cobran muy caro, pero ¿por qué? Porque ellos tienen la experiencia, tienen la reputación, y nosotros como tribunal disciplinario jamás vamos a sancionar a un abogado porque cobre lo que tenga que cobrar en una audiencia o en algo. Ahora, por debajo, sí. Y hay abogados que están abusando con esto de los honorarios porque sencillamente la necesidad yo creo que los lleva a eso. Pero nosotros somos, primero, miembros de lo que es la Administración de Justicia. Tenemos una solemnidad de nuestro beneficio social hacia la comunidad. Tú tienes que darte tú mismo la importancia como abogado a la sociedad. No puedes estar cobrando dos lochas por un divorcio. Entonces, bueno, eso es con respecto al reglamento de honorarios mínimos. Yo siento, Ruth, antes de que continúes, que cada vez que un abogado cobra por debajo del mínimo del reglamento de honorarios profesionales, se irrespeta a él, irrespeta la profesión e irrespeta al cliente. Pero que tú acabas de decir una cosa muy importante, a lo mejor, claro, la necesidad, sí, pero una persona no puede estar, la necesidad no puede ser que siempre vivas en más necesidad. Porque una persona que pueda cobrar menos un honorario mínimo no puede ser considerado bueno en ninguna parte. En ninguna parte. Sucede algo que tú cobras muy por debajo de lo que estás invirtiendo para hacer ese trabajo. El resultado es que lo vas a abandonar y por eso entonces lo denuncia en el tribunal, porque cobraste $300 por un procedimiento penal y nada más las audiencias, los traslados y todo lo que tienes que hacer allí es más gasto. Entonces uno tiene que saber muy bien cómo cobrar. Parte de ser buen abogado es saber cobrar. Claro. Saber tasar tus honorarios. La competencia desleal entre abogados es algo que también es tipificado en el Código de Ética, porque no voy a cobrar más barato que aquel. Nosotros cuando agarramos un caso que ya está empezado, nosotros tenemos que llamar al abogado que en principio llevaba ese caso para preguntarle si él le pagaron su honorario y en qué momento del juicio ese expediente. Es un deber de pares, de abogado a abogado, darse esa información. Si el primer abogado que agarró el juicio dice que no le han pagado, tú no puedes agarrar ese expediente porque estarías cometiendo una falta del Código de Ética. Entonces, hay que trabajar mucho esa parte de los colegas. Nosotros somos un gremio que tenemos que defendernos a nosotros mismos. Cada vez que tú hablas mal de un abogado solamente por quitarle el cliente, estás destruyendo ese patrimonio moral, ese patrimonio ético que es la abogacía. O sea, hay que agarrar mucha reflexión con este tipo de cosas. Claro. Dentro de esas obligaciones de los abogados, ¿cuáles puedes citar tú que sean las más importantes? Mira, primero, la solemnidad con la magistratura. A los jueces hay que respetarlos. Si tú tienes algún altercado con los jueces, lo mejor es que tú hagas caso de tu recurso, de tu apelación o de tu recurso de hecho, tu recurso de reconsideración, lo que tú tengas a la mano. No tienes que ponerte a discutir con el juez como si estuvieras en un patio de una casa. Tienes que tener la solemnidad, el respeto que tienes que tener a los colegas, el respeto que tienes que tener a tu cliente, son los
muchos de los deberes que habla el Código de Ética. El hecho de que pagues el colegio de abogados también es uno de los deberes del abogado. Involucrar con el colegio, hacer vida en el colegio, incluso participar en los juegos. Tú y que somos participantes de los juegos todos los años, sabemos que muy poca gente participa, hace equipo y tenemos que involucrarnos en eso, porque eso más allá de unirnos como gremio, nos da algo que en nuestra profesión es muy importante. La sociabilidad, o sea, el social con otros abogados te permite tener más allá, más clientes, más estructura, conocer gente, tener más contactos. Eso es fundamental. Entonces, involucrarse con el colegio, hacer vida con el colegio, respetar a los colegas. Hay veces que los abogados no toman el tiempo cuando hacen una reunión. Una de las cosas que dice el Código de Ética es que tienes que ser puntual. Los abogados todos debemos andar pulcros, una vestimenta adecuada, un léxico adecuado. O sea, son muchísimas cosas que establece el código que tenemos que cumplir con esos deberes y derechos que establece. Ruth, ¿cuántas personas conforman el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Lara? Mira, en el 2007, cuando nosotros fuimos elegidos por el CNE, éramos presidente, vicepresidente, secretaria, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal, 6 personas. Y por la parte de la fiscalía, el fiscal principal y el fiscal suplente. Entonces, las personas que ahorita hacen vida en el tribunal disciplinario son oradores y de verdad que les agradezco muchísimo porque el tribunal funciona gracias a estas personas que son accidentales. Fiscales accidentales tenemos, ¿para qué? Para que cada fiscal tenga un caso. Entonces tenemos aproximadamente 5 fiscales y un aproximado de 8 o 10 sustanciadores. También tenemos un staff de defensores ad litem para cuando el procedimiento lo requiera. ¿Y todo eso es ad honorem o el Tribunal Disciplinario eso tiene paga los honorarios de esos profesionales? No, es ad honorem, más allá del prestigio que te da el pertenecer a una institución que a pesar de todo sigue allí y es referente a nivel nacional, porque hay muy pocos tribunales disciplinarios a nivel estatal hoy en día. Entonces, por lo menos en Yaracuy, ellos vienen a denunciar para acá, pero yo les digo, nosotros jurisdiccionalmente no podemos ver esos casos. Nada más podemos juzgar a los abogados del Estado. Entonces, dentro del tribunal, para poder nosotros seguir funcionando, hacemos autogestión. Sí. Hay donaciones de parte de la gente que lo utiliza, pero también hacemos asambleas, congresos, cursos para poder seguir funcionando. ¿Y ustedes dependen del Colegio de Abogados? No, nosotros somos dependientes, administrativamente sí dependemos de ellos, pero después de la sentencia número 7 del TCJ, nosotros más nunca hemos recibido financiamiento de la Junta Directiva, por eso estamos autogestionando ahorita para no cerrar el tribunal. A pesar de que el colegio les debe estar entrando dinero por todos aquellos graduados que se están colegiando, y de hecho estamos aportando ahorita atletas que queremos que se vengan y se colegien por acá para que puedan ir a los juegos, y eso es una entrada para el colegio de abogados. Bueno, lo que tenemos que esperar y pedirle muchísimo a Dios, mi querida doctora, es que pronto podamos hacer elecciones de la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Lara. Tenemos demasiados años acá y el Colegio de Abogados del Estado Lara fue muchos años referente nacional para los abogados. Lo digo con toda propiedad. Hace unos años cuando yo llegué a Barquisimeto, el Estado Lara era pionero en todo, en las jornadas, en los abogados, en el ejercicio del derecho, y lamentablemente de hace unos años para acá, esa disputa que se presentó en la directiva del Colegio de Abogados nos ha perjudicado a todos. Yo era una fiel asistente al Colegio de Abogados porque mi esposo es deportista hace muchos años y desde hace muchos años nos volvimos a ir al Colegio de Abogados porque no sabemos qué es lo que pasa, pero está completamente abandonado. Y esto lo digo con toda la propiedad de responsabilidad que me caracteriza. Así que esto es un llamado al Tribunal Supremo de Justicia. Sabemos que los abogados larenses tienen una representación que están pidiendo elecciones ya. Necesitamos elecciones para escoger otra vez
las directivas y poder de verdad levantar este gremio que siempre fue referencia nacional, Ruth. Y tú lo sabes. Sí, de hecho nosotros estuvimos viendo la sentencia, porque esta de la sentencia número 100 es una medida cautelar, Lirio. Ellos ya están por publicar la sentencia definitiva. Tienen más o menos como unos 3 meses diseñando o redactando esa sentencia y diligenciando para que por fin aprueben por lo menos la conformación de la comisión electoral Claro. este año, para nosotros poder tener algún tipo de esperanza de ir a elecciones. Lo otro es que uno de los abogados que sintió que el tribunal le había como vulnerado sus derechos, metió un amparo. Yo no sé si tú sabes de esa información. Siendo que nosotros, el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado de Lara, estaba anulado el número 100 y fue un espaldarazo que dio el TCJ diciendo que nosotros estamos en plenas facultades y tenemos el quórum completo y no fue oída ese amparo y nos respaldaron el TCJ. Porque el abogado quiere que el tribunal disciplinario no exista, no es el abogado probo ni el abogado honesto, Claro que no. es el abogado corrupto, ese es el que quiere que se desaparezca el ente como tal para poder hacer a sus anchas. Bueno, pero yo creo que en todos los gremios hay gente sin vergüenza y sin ética, pero yo también creo que, bueno, eso de usted estar acá presente en uno de los pocos tribunales que existe en Venezuela y haber hecho su trabajo, eso le da aval para seguir adelante. Y segura estoy que con todos los cambios que estamos sufriendo en nuestro país, pronto tendremos una convención electoral y pronto tendremos elecciones de la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados de Estado Lara para que podamos ser o volver a ser referente nacional. Gracias, Ruth, por haberme acompañado. ¿Cuáles son tus redes sociales? @Ruth Ronero. Tenemos también un correo electrónico, tribunal disciplinario 2021 @gmail.com. Y pues tenemos una cuenta de Instagram. Mi teléfono es 0414-0720963, si tienen alguna duda. Pero siempre pueden pasar por el tribunal disciplinario porque tiene las puertas abiertas para todos los abogados y toda la comunidad en general. Hay veces que va a la comunidad y pregunta a alguien de la comunidad, quiero contratar a este abogado, ¿usted me puede dar referencia? Y nosotros le decimos, jamás ha sido sancionado, vaya con confianza. Lo que no podemos es decirle qué abogado puede contratar porque ahí sería una competencia desleal, pero sí le podemos decir que ese abogado es probo y es honesto. Gracias a Dios que está el tribunal disciplinario, porque fíjate que no sabía que mucha gente iba a preguntar por la honorabilidad de un abogado y ese es el deber ser. Los abogados que siempre hemos cumplido con nuestro deber, no vamos a tener ningún tipo de problema y no nos va a importar que pregunte por nosotros. Aquellos abogados que siempre han sido de mal comportamiento son los que entonces tendrán que, en estas épocas de cambio, tener una compostura adecuada, porque sé y estoy segura que vamos a retomar la majestuosidad de los abogados de hace unos años. Gracias, Rui, nuevamente. Y no tengo más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.